Pero antes vamos a meternos en una comunicación. Está Facundo Ramos, es director de Planificación y Monitoreo del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la provincia. Pero además, y en este caso él va a hablar como licenciado en Ciencias Políticas y consultor con más de 15 años de experiencia en comunicación política. Y justamente el tema de la entrevista está relacionado con su experiencia en el campo de la comunicación política y un artículo que él escribió al respecto. Facundo Ramos, buen día, ¿cómo le va? Un placer saludarlo aquí de este lado, Walter Ayala, con mi compañero Galo Trinidad. ¿Qué tal, Walter? ¿Qué tal todo el equipo? Muchas gracias por este espacio y la verdad un placer poder comunicarse con usted y con toda su audiencia. Bueno, buen día, licenciado. El placer también es nuestro y lo llamamos porque queríamos que haga, por favor, un análisis del poder y las consecuencias del discurso de odio que se está dando hoy en una política o en tiempos modernos de la política, podríamos decirlo, ¿no? Con todo lo que hemos visto el fin de semana, con ese acto bastante fascista, al estilo nazi, por qué no decirlo de esa forma, por parte de los trolls de este presidente. Y un poco también lo que está pasando en Formosa, porque también en Formosa tenemos algunos políticos que están empezando a hacer política con el odio, ¿no? Así es, esto pasa no porque en Formosa estemos fuera de lo que es el círculo, de lo que es la comunicación política. En la comunicación política en toda la Argentina y en el mundo, los discursos de odio están tomando mucha fuerza, quizás reemplazando algunos otros, discursos más deseados, que son aquellos que buscan el consenso y que buscan poder generar acuerdos, no solamente con la sociedad desde los espacios políticos o gubernamentales, sino también entre distintos espacios políticos y gubernamentales para lo que es la gobernabilidad, ¿no? O sea, la gobernabilidad viable se da en un entorno de consenso político. Entonces, los discursos de odio apuntan a destruir un poco esos consensos y a apuntar a polarizar lo que es la opinión pública. Polarizar significa poner en dos posiciones, o negro o blanco, o nosotros o ellos, o amigo o enemigo. ¿Sí? Entonces, cuando vos definís un discurso desde una posición narrativa, donde vos lo primero que buscás es identificar idealmente a tu enemigo, como por ejemplo en el caso de Javier Milei, en su narrativa al adversario, quien es la casta política, ¿no? Entonces, sí, toda esa casta política, toda esa construcción alrededor de ese consenso de la casta política que viene mucho antes de él, pero que él la supo utilizar, hace que todos sus seguidores, que todo su espacio político se identifique, tome fuerza y todas sus acciones se legitimen, ¿sí?, en la lucha contra la casta política. ¿Sí? Entonces, Javier Milei identificó esa herramienta discursiva y esa herramienta, de narrativa para poder, atrás de esa, pararse y poder legitimar, poder, juntar toda su tropa, detrás de esa idea. Los discursos de odio, como define Naciones Unidas, son comunicaciones, ¿no? O sea, comunicaciones que se dan por distintas vías, donde se utiliza un lenguaje que es discriminatorio, es peyorativo, ataca a los individuos, a grupos de personas, y los ataca por su etnia, por su religión, por su género, por su ideología política. Entonces, cuando hablamos de discurso de odio, hablamos de una herramienta discursiva sumamente fuerte que posiciona a alguien de un lado y a los demás del otro, y entonces, en vez de construir, destruye mediante ataques que van directamente desgastando o limando la imagen de los otros, ¿sí? Ellos, los otros, la casta, los inmigrantes en Estados Unidos en el caso de Donald Trump. Claro. Y así siempre buscamos un adversario para identificarlo como el enemigo y ahí comenzar a atacar. Distinto del discurso que busca el consenso, que es aquel que, en vez de buscar adversarios, busca aliados para construir una gobernabilidad democrática. Porque recordemos que estamos en un sistema democrático. Un sistema democrático que nos ayuda a tener representantes que, según nuestros deseos y nuestra expresión en las urnas, son quienes van a llevar, la gestión pública o su rol como funcionario de acuerdo a los deseos de la ciudadanía que lo votó. Eso es el sistema democrático, la representación democrática, porque no podemos estar todos gobernando, entonces elegimos representantes que van a gobernar y van a definir los destinos. Claro. Bueno, para eso necesitamos consensos, o sea, no podemos
nosotros pretender sostener un sistema democrático si seguimos en esta línea de discursos de odio que se dan no solamente en el mundo, sino en Argentina y también en Formosa, como ustedes dijeron. La naturaleza de la democracia está totalmente tergiversada por este gobierno, así que tiene otros conceptos. Ahora, esto, licenciado, teniendo en cuenta que el odio es una herramienta muy eficaz para masificar también ideología y para uniformar a las personas dentro de una misma ideología, esto va en detrimento, por supuesto, de las buenas costumbres y de lo que estamos acostumbrados la mayoría de los seres humanos, que es vivir más en un orden, vivir más en armonía y escuchar de los líderes propuestas más coherentes, ¿no? Sí, seguro, pero todo se da en entornos que son contextuales, digamos. Recordemos siempre que los contextos son aquellos que, digamos, enmarcan las situaciones sociales, ¿no? Nosotros, ¿cómo entramos al gobierno de Milei? Milei es el resultado de quizás una percepción de la ciudadanía de una falla dentro de lo que era el desempeño esperado, ¿sí?, de las posiciones políticas que estaban vigentes hasta ese momento, que eran, por un lado, el peronismo, con todas sus vertientes, pero identificado en el peronismo. Por otro lado estaba el radicalismo, que también estaba con el PRO, y había unas alianzas ahí. Eran como los dos sectores mayoritarios en la Argentina, que dividían un poco el espectro político, digamos, de manera grande, y que eran los que tuvieron la oportunidad de gobernar. Hasta ese momento, para la ciudadanía, no supieron responder, ¿no?, a las demandas, no supieron dar respuesta. Entonces, eso generó un contexto que, ¿qué hizo? Y que la gente comienza a pensar que la idea no iba por ahí. O sea, que la idea, ojo, esto lo podemos discutir, no sé, 3 horas, el tema de que si tuvo razón o no la gente, pero la gente votó y votó por algo, porque en su casa no estaba viendo lo que necesitaba ver, y en su vida no estaba teniendo la imagen de proyección de vida que deseaba. Entonces, bueno, yo no quiero caer en atacar a los votantes ni tampoco en justificar, sino en comprender que todos votamos desde una idea de protección de nuestros deseos, ¿no? Claro. Entonces, se dio en un contexto donde venían 2 fracasos, ¿no?, de 2 posiciones políticas mayoritarias, fracasos en la percepción de la gente, estoy hablando, porque si vamos a la consecución de derechos, todo eso podemos hablar horas de todo lo que se pudo conseguir en ciertos momentos de la historia argentina. Pero para la gente fueron 2 fracasos que se dieron en un instante donde apareció un tipo que dio un discurso distinto. Para nosotros, los que opinamos distinto de él, un discurso muy feo, un discurso muy reactivo, un discurso muy de odio, pero para la gente significó una representación de lo que ellos en ese momento querían votar. Y lo votaron. Entonces, Milei fue resultado de un contexto. Hay que entenderlo. Sí, obviamente, ¿no? Se ha dado justamente lo que se dice, es que la política no le dio, digamos, la respuesta a lo que la gente estaba necesitando en estos 2 últimos gobiernos. Ahora, hay una gran diferencia entre bronca y odio. Yo creo que por un lado, no sé si usted piensa lo mismo, la gente también ha visto un poco en Milei descargar esa bronca que muchos tenían, ¿no? Digo, porque para no empezar a decir que bronca y odio son lo mismo, ¿no? Hoy me parece, en un momento, creo yo, Milei jugó con la bronca y no tanto con el odio en un momento, pero ahora sí ya juega de lleno al 100% con el odio, ¿no? Me parece a mí. Sí, el odio, recordemos que es un sentimiento que digamos, que persiste, que persiste en ese desprecio hacia otra persona, hacia otra identidad, es como más duradero, y se puede sostener más, y es más destructivo, obviamente, porque al ser sostenible en el tiempo, quien siente ese odio y quien es objeto, los dos terminan destruidos. O sea, no hay una construcción dentro del odio. Y los discursos de odio hoy por hoy siempre existieron, porque siempre hubo discursos de odio, porque siempre hubo ataques a los opositores, pero recordemos que los discursos de odio han llevado a desastres humanitarios, a desastres sociales muy grandes en el transcurso de nuestra historia, porque tanto el Holocausto no fue casualidad, venía de un discurso de odio hacia unas minorías, muchos genocidios en el mundo se dieron disparados por discursos de odio históricos, ¿sí? Entonces no hay que olvidar que el discurso de odio nunca tiene un buen desenlace. Y hoy por hoy encima tenemos una herramienta que potencia esos discursos de odio, que son las redes sociales. Hoy por hoy las redes sociales, algunas más,
otras un poco menos, se han convertido en verdaderos, digamos, detonantes de discursos de odio, en verdaderos, digamos, mecanismos de difusión viral de discursos de odios, en donde vos te metés y realmente es difícil no salir salpicado. Digamos, hoy por hoy te metés a opinar en Twitter, a favor o en contra del gobierno, y seguro te atacan. O sea, a favor o en contra te digan, si votás a favor te van a atacar todos los que piensan distinto al gobierno de Milei, y si hablas en contra te van a atacar todos los trolls de Milei. Sí. Entonces, hoy por hoy tenemos que comprender también que el discurso de odio se ve totalmente potenciado porque las redes sociales permiten que esto sea algo que duele, digamos, vos enseguida lo recibís por todos los medios, cualquier insulto, cualquier ataque que hay. Como vos bien me dijiste, fíjate lo que es esto, esta puesta en escena, digamos, se hizo hace unos días de estos personajes que componen un poco el espectro de apoyos de Milei, que crearon todo un escenario, como vos dijiste bien, de un estilo fascista, y donde hablaban del brazo armado, de una línea política, cuestiones que nosotros los argentinos hemos tenido referencias con situaciones históricas muy tristes de la Argentina, hablar de brazos armados, hablar de luchas armadas. Entonces, un poco esa línea discursiva que utiliza Milei no es casual. O sea, ellos se mantienen en esta línea discursiva porque es la que hasta ahora, para la percepción de ellos, le está generando un rédito al posicionarse de un lado de lo que le llamamos nosotros la grieta, o que esta polarización, digamos, de nosotros contra ellos. Entonces, ese nosotros de ellos, del lado de Milei, le sigue siendo todavía rentable para seguir potenciando este tipo de discursos que solamente profundizan la polarización. Porque decime quién puede pensar en consenso cuando me hablas de inaugurar un brazo armado de una línea política. O sea, no estamos hablando de consenso justamente, no estamos hablando de un espacio de debate, no estamos hablando de nada que contenga, sino que excluye directamente. Ahora, entonces, ¿cuánto tiempo puede durar esto? ¿Cuánto tiempo le puede durar al gobierno oficial este discurso de odio? Mira, el tiempo es un tema totalmente relativo, porque todo se ve también acompañado de resultados que pueda dar la gestión de Milei de acuerdo a su... Porque obviamente yo puedo digamos, tirar muchos insultos en contra de mi oposición política, generando ciertos resultados que a la gente la contengan en su vida diaria. Pero cuando vos no das resultados y cuando tu discurso sigue siendo el mismo y tu discurso lo único que hace es atacar a la oposición y no es propositivo y no tiene mucho espacio temporal si vos no tenés resultados. Entonces todo va a depender de dos cosas, porque hay también una situación. Milei dijo que iba a dar resultados, pero los resultados muchas veces son construidos desde una narrativa, porque él te dice que la inflación bajó, pero ninguno nos podemos enterar de eso. Totalmente. O sea, en nuestra vida diaria. Entonces hay una construcción narrativa, hay una construcción de un mensaje político que se ve también potenciado por las redes sociales, por todo, de que estamos saliendo de la crisis, de que la jubilación le gana en dólares a la inflación, o sea, una locura. Le hace un trabajo psicológico a la gente, claro, ¿cierto? Que uno dice... Pero escuchame, yo voy al súper y realmente no veo eso, o mi abuela que antes compraba todos sus remedios, hoy no los puede comprar y la tengo que ayudar, o un montón de situaciones que hacen que nosotros entendamos, o por lo menos los que tenemos esa situación en la vida diaria, sepamos que no es verdad. Pero hay una construcción desde ellos de realidades que por ahí no son todavía comprobables, pero que los ayudan hasta ahora a sostener este tipo de mensajes. Los mensajes de ellos nunca son a largo plazo y tampoco construyen, porque van destruyendo. O sea, entonces nunca te puede durar mucho un mensaje de odio, porque la destrucción tiene un límite, que es el límite que le da ese destrozo que vos haces de todo un aparato mediático, una construcción social, una construcción discursiva. Entonces es muy difícil que se sostenga en el tiempo. Y menos si no tiene resultados, obviamente. Facundo, agradecemos un montón su tiempo, muy amable, le mandamos un fuerte abrazo. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio y a disposición total. Gracias, muy amable.